Una semana antes de la desaparición de Pedro, él llegó a la casa, estaba con muchos golpes, estaba golpeado del rostro, estaba golpeado de la cara. De hecho, él había llegado en una situación desnudo. Un taxi lo dejó fuera de la casa y él decía que unos extranjeros le habían pagado el taxi unos extranjeros lo rescatan, lo suben a un taxi y lo llevan. Y Pedro reconoce a las personas allí como las que asesinaron a su amigo. Entonces él va y descarga todas esas fotografías y se va a la Fiscalía de Homicidios y levanta una denuncia y hace un señalamiento directo de esas personas que les cobraban el derecho de piso y que asesinaron a su amigo. El dolor de Pedro es que habían asesinado a su amigo con solo un día de trabajo que tenía. Tengo problemas de salud, tengo de chica problemas hormonales, tengo esta obesidad por problemas hormonales. Imagínate dentro de la selva, caminando. Pero por amor a mi hermano, no me rindo, no me rajo. La primera vez que fui a una búsqueda, me caí. Y me caí dentro de un hueco. Y la policía de Chetumal se burlaba y se reía. Pero gracias a mis compañeras que tienen más experiencia, ya he ido conociendo cómo es el suelo de nuestra selva, cómo es el calor adentro y cómo ayudar a respirar y cómo caminar dentro de esos lugares. Es muy probable que mi hermano el 6 de enero fuera al lugar donde lo hayan citado para decirle tal información sobre mi hermano Pedro. Y no fue así. El 8 de enero, a través de las redes sociales, vemos una noticia que nos rompió el corazón. Mi hermano Jorge había sido asesinado junto con su pareja. Todo esto está documentado en la Fiscalía de Homicidios. Y en ese momento un policía de investigación le dijo a mi papá, siendo personas de tercera edad, ellos no tienen misericordia y dicen que un favor le hicieron a la sociedad que haya desaparecido. Y ya habla la encargada que estaba de las muestras, Iván, y con tristeza. Mi muestra de ADN estaba en la bodega. Nunca lo enviaron. Pero esta persona decía que había sido confrontado cuando mi ADN estaba en una bodega. Pedro Javier Torres Bazán se desempeñaba como vendedor en la zona de playas en Cancún, Quintana Roo. Cuando el 31 de marzo del año 2022 salió de su casa rumbo a su trabajo, como siempre lo hacía, lamentablemente nunca más volvió. Su hermana Lourdes Torres nos narra a lo largo de este video el doloroso camino que ella y los suyos han tenido que recorrer en su búsqueda por traer a Pedro de vuelta a su hogar y cómo ha estado ella y su hermano muy cerca a la muerte. Mi nombre es Lourdes Torres y estoy en este lugar para exponer mi caso porque estoy buscando a mi hermano Pedro y lleva aproximadamente 3 años y medio desaparecido aquí en Cancún. Él es un hombre que nació aquí en Cancún. Pedro nace aquí en Cancún, pero fue registrado en un pueblo de Xochitl, Yucatán. Prácticamente su vida la realiza aquí en Cancún. Sus 30 años de vida los realiza en Cancún. Pedro solamente tenía estudios de primaria, por lo cual se le dificultaba emplearse en los hoteles o en otros lugares. Entonces le ofrecieron el trabajo de vendedor en la zona de playas y Pedro empezó a destacar, a fluir en el inglés y fue aumentando el de vender solamente timbres de caracoles. Ya vendía puros, vendía en bolsas artesanales y vendía caracoles que se cortan para soplarlos, se los vendía a turistas. Ese es el trabajo que Pedro realizaba en la zona hotelera de Cancún hasta el día que él desaparece. Pedro desaparece un 31 de marzo del año 2022, pero previo a la desaparición de Pedro, una semana antes de la desaparición de Pedro, él llegó a la casa, estaba con muchos golpes,
Estaba golpeado del rostro, estaba golpeado de la cara. De hecho, él había llegado en una situación desnudo. Un taxi lo dejó fuera de la casa y él decía que unos extranjeros le habían pagado el taxi para que unos extranjeros lo rescatan, lo suben a un taxi y lo llevan. A lo que él nos comenta que fue un problema con sus compañeros de trabajo por los montos. Pedro ya destacaba mucho en ventas. Sí, Pedro era bastante carismático con las gringas, con los gringos. Él ya fluía en el inglés. Su inglés ya estaba como a un 70%. Entonces Pedro podía fluir en las ventas. Era muy hábil en las ventas. Su carisma le hacía ser un joven emprendedor. Entonces, si Pedro llegaba a la zona de playas a las 11 de la mañana, cuando ya eran las 3 de la tarde, él ya había terminado todas sus ventas. Incluso a veces apoyaba a sus compañeros a terminar sus ventas. Por eso es que un día le pidieron que apoyara a más y a más. Y un día que no lo hizo, se suscitó este problema de que lo golpearon. Entonces regresó a la casa, estaba muy golpeado. Platicamos con Pedro de que quizás era la oportunidad de salirse de ese trabajo y que ya que estaba fluyendo en el inglés podría encontrar en trabajo aquí en el centro de Cancún en lugar de estar yendo a la zona de playas. Los golpes que Pedro traía en ese entonces pues eran golpes muy considerables. Tenía los ojos cerrados y traía heridas en las manos, en la cabeza. Entonces nosotros considerábamos que Pedro ya no debería regresar a la zona de playas a vender. Sin embargo, el 31 de marzo, Pedro recibe una llamada. Eran aproximadamente las 9 de la mañana, recibe una llamada de un hombre que se identifica como su jefe de trabajo. Y le dice que es necesario que se vaya a la zona de playas porque ese día no hay personal. Le dice que necesita ir a trabajar. Entonces Pedro empieza a echar en una bolsa de plástico porque nos pide una mochila. Pero como no queríamos que vaya a la zona de playas de nuevo, le dijimos que no teníamos. Entonces él agarra una bolsa de camiseta, de nylon, empieza a echar todas sus artesanías, sus puros que vendía y solamente traía unas chanclas de playa, su bermuda, utilizaban bermuda color beige los días que van a la zona de playa como vendedores. Llevaba una playera blanca, su camisa azul, su gorra blanca basquetbolera y entonces él dice que tiene que ir. Sin embargo, él sale y lo vemos que avanza hacia la avenida Niños Héroes y se regresa. Pedro se regresa y dice que había visto una noticia que a uno de sus compañeros lo habían asesinado en Vías del Mar. Y estaba muy distraído y decía que por eso tal vez le habían requerido que fuera a la zona de playas a vender, porque lo acababa de ver él por una página de Facebook que habían asesinado a esa persona. Entonces Pedro se regresa y está titubeando si va o no va. Nosotros le decíamos que no fuera, sin embargo él dice, no tengo que ir, no hay personal, el patrón me dijo que me va a pagar bien, yo acabo mi venta y aparte me va a dar una comisión. Y es que Pedro se desplaza de la casa en un taxi hasta la zona centro de Cancún, en el mercado del Kiwi, a recoger más mercancía de artesanía que le habían pedido recoger. Y ya entonces Pedro se desplaza a la zona hotelera de Cancún. Y de ese día para acá, no sabemos qué sucedió con Pedro. Su última conexión es a las 11:30 de la mañana. Estuvimos mandándole WhatsApp, estuvimos mandándole mensajes, llamadas, ya Pedro no se conectó. Nosotros, las personas que trabajaban con Pedro, todos vivían alrededor de mi domicilio, en la misma supermanzana y en las manzanas colindantes a nuestro domicilio. Entonces, intentamos establecer comunicación con ellos y ellos afirmaban que Pedro no llegó a trabajar. Sin embargo, un vecino dijo que lo había visto en el autobús, que cuando él iba en el autobús, Pedro también iba en el autobús y vio que Pedro descendía en el kilómetro 8.5 de la zona hotelera, frente a un comercio. Ahí descendió Pedro y es allí hasta donde se conoce la ubicación de Pedro.
Que su hermano Pedro dejara de comunicarse con ellos no era algo habitual, por lo que Lourdes y su familia decidieron acudir a las autoridades correspondientes en busca de ayuda. Ahí comenzó su verdadero calvario, pues se toparon con la indiferencia de quienes, en teoría, deberían protegernos, pero pues ya sabes cómo funcionan las autoridades. Esa falta de acción hizo que se perdiera un tiempo vital para la investigación, la cual, pues lamentablemente, se fue postergando durante meses. Nosotros nos presentamos ese mismo día a la Fiscalía General del Estado, fuimos por la noche y dijimos que mi hermano llevaba horas que no era habitual que Pedro no mandara un WhatsApp. Pedro siempre se comunicaba al salir de trabajar, siempre le llevaba comida a mi mamá y siempre llamaba para preguntar qué quería comer y que no era habitual de Pedro que no contestara mensajes, que no mandara WhatsApp. Y la Fiscalía nos dijo que tendríamos que esperar 36 horas para levantar una denuncia. Al siguiente día seguíamos ya más desesperados. Empezamos a entrevistar amigos, vecinos, y algunos se negaban a darnos información. Volvimos a regresar con este chico que dijo que lo había visto descender y volvió a afirmar lo mismo, que Pedro había descendido en ese lugar, que Pedro sí había llegado a su zona de trabajo. Entonces mi hermano Pedro tenía un equipo celular en composición con mi otro hermano y lo repara rápidamente mi hermano y abrir la cuenta Google, la misma cuenta que manejaba en el otro equipo celular. Tenemos la ubicación exacta que marca en el kilómetro 8.5, justamente frente a la antigua Plaza Zócalo. Vamos a Fiscalía, ya es el segundo día que mi hermano está desaparecido, vamos a Fiscalía. Y con todo eso, la Fiscalía General del Estado, que estaba en ese momento, el Ministerio Público que nos atendió, y el agente de la Policía de Investigación nos dijo que íbamos a ser detenidos porque habríamos abierto un equipo celular de una persona desaparecida. Ni siquiera nos habían levantado la demanda, ya nos estaban diciendo que íbamos a ser detenidos por eso. En su momento no nos los aceptaron como una prueba. Hasta las 36 horas nos levantaron la denuncia. No nos aceptaron como una prueba el mapa de lo que marcaba exactamente, incluso las paradas que tuvo mi hermano. Pero ya nos hacen la denuncia, la ficha de Pedro, y empieza entonces allí nuestro calvario. ¿Por qué nuestro calvario? Porque desgraciadamente aquí en el estado de Quintana Roo, cuando presentas tu denuncia, inmediatamente eres criminalizado. Todo se contexta, todo se va contextualizando a qué es de narcomenudeo. Y en ese momento un policía de investigación le dijo a mi papá, siendo personas de tercera edad, que están pasando una tragedia, estamos pasando una tragedia como familia. No sabemos de mi hermano, no sabemos qué aconteció. No era habitual que Pedro hiciera eso. Pedro era un hombre que avisaba de dónde estaba. Entonces, ellos no tienen misericordia y dicen que un favor le hicieron a la sociedad que haya desaparecido. Así me dijo la gente, me mencionó y nos dijo a nosotros. Mi papá estaba indignado, a la vez triste. Dijeron que ya no siguiéramos preguntando a sus amigos ni a los vecinos. Entonces mi papá dijo que iba a ir hasta el trabajo de mi hermano para investigar lo que había pasado y ellos mismos pues nos infringieron mucho miedo para no ir a preguntar qué había pasado con mi hermano justamente en la zona de playas. De hecho, mis papás en ese momento, ellos deciden ya no ir a Fiscalía del Estado por la negación que había. Para entrar a identificaciones los citaban en horarios que no había nadie que lo atendiera. Y así se pasó casi 3 años, sin que hubiera el protocolo homologado de búsqueda, que en ese momento yo no lo conocía. Yo no conocía de la existencia ni siquiera de la Comisión Estatal de Víctimas. Es hasta que yo, buscando la forma de alguien que me oriente para cómo buscar a mi hermano, porque la Fiscalía no me hacía caso. Entonces, conozco a la señora Romana Rivera Ramírez a través de ella, una entrevista que está dando por las redes sociales sobre la búsqueda de su hija. Y entonces yo le envío un mensaje y yo pensé que la señora se iba a tardar días en contestarme, pero sorpresivamente a la hora ella me contesta y me dice: es necesario que venga a Fiscalía, y yo le apoyo en los actos de investigación, le voy orientando.
Y es como yo voy a la fiscalía y ya está prácticamente entre la salida del antiguo fiscal y el nuevo fiscal que tenemos actualmente. Y es cuando realmente empiezo a conocer que hay un protocolo homologado de búsqueda, que mi hermano lo debieron haber buscado desde el primer momento en que yo establecí la denuncia, cuando tenían la oportunidad de ver las cámaras de los comercios cercanos. La zona hotelera de Cancún tiene un sistema de cámaras y después de 3 años es imposible localizar todo el contenido. De hecho, no se hizo. Después de 3 años es con el actual fiscal que yo le comento esta situación y él me dice, tráigase todo eso que tiene, la ubicación y se lo vamos a aceptar. Entonces es cuando empieza a haber un poco de movimiento. Después de 3 años de la desaparición de Pedro, se han realizado aproximadamente 3 búsquedas nada más específicas de Pedro, específicas, personalizadas de Pedro, y ha sido un insistir. La comisión de búsqueda, realmente yo solicité el análisis de contexto de búsqueda de mi hermano al mes que él desaparece. Me hablan de este contexto de búsqueda. Igual, ahí quedó la solicitud. Hasta este 2025, del 2022 al 2025, que vuelvo a hacer una nueva gestión a través del colectivo, y es que realizan en el contexto de búsqueda y se hacen algunas búsquedas de Pedro que han sido negativas. En vida, yo solicité la búsqueda de mi hermano. En su momento, pedí que fueran revisadas cámaras, pedí que se entrevistaran a sus amigos, a sus jefes, a las novias de Pedro, porque Pedro era un hombre carismático y tenía muchas novias. Entonces yo pedí todo ese tipo de cosas que me decían, esto tienes que hacer, esto tienes que pedir. Sin embargo, la Fiscalía del Estado se enfoca a la búsqueda forense. En el caso de Pedro y en el caso de varios compañeros, nos hemos dado cuenta que hace falta esa parte de investigación, que omiten la parte de la búsqueda en vida o se limitan nada más a hacer pegado de fichas, que si bien es una visibilización por todo el estado, y que en caso, por ejemplo, en el de Pedro no se hizo un pegado de fichas. De Pedro no hubo un pegado de fichas hasta 3 años después. Y se solicitó y no se hizo. No hay una búsqueda en cámaras, no hay una búsqueda en centros nocturnos, no hay una búsqueda en vida. Aquí mayormente se enfocan a la búsqueda forense. Al inicio de que mi hermano se pierde a los 3 meses, bueno, no se pierde, lo desaparecen en la zona hotelera de Cancún. Mis padres donan su ADN, tanto mi mamá como mi papá, de lo cual no se había hecho nada en 2 años y medio con ese ADN. Pido las confrontas, que se confronte, y el que estaba anteriormente, el doctor Noé, él dice que se había confrontado y que todo había salido negativo. Me pide que sea una donante también como hermana. Dono mi muestra de ADN. Pero ¿qué pasa cuando a los 3 meses yo voy y pregunto qué había pasado con la confronta? Y me dice, señora, parece que hay un positivo con los que encontraron por José María Morelos. Ya yo le pido en una copia de cuál, veo yo algunas coincidencias y bueno, tengo una esperanza. Después seguimos como colectivo presionando para que nos den todas las cifras de los muertos que se encuentran en Semefo y todo. Y voy otra vez a la oficina para ver si ya me tiene el resultado de la confronta de mi hermano y me dice, ¿cuál confronta? Si yo nunca le dije que era probable, es negativo. Esas omisiones y la crisis forense que enfrentamos aquí en el estado de Quintana Roo con tanto rezago que hubo y que actualmente buscan como ya ayudar un poco, porque realmente todavía sigue ese rezago. En esa parte, en ese ínter, hay un cambio de personal
Y yo voy y vuelvo a preguntar sobre la confronta y le digo, di mi ADN y quiero un probable y quiero confrontar con lo de mis papás y con el mío también. Y me dice, deje ver si lo de su ADN lo voy a pedir a genética. Habla el nuevo encargado. Me dice, su ADN no está en Chetumal. Me dice, déjeme ver dónde está. Y ahí busca. Y ya habla la encargada que estaba de las muestras, Iván. Y con tristeza, mi muestra de ADN estaba en la bodega. Nunca lo enviaron. Pero esta persona decía que había sido confrontado cuando mi ADN estaba en una bodega. No tienen consideración. Hoy a lo mejor no se me sale una lágrima, porque he derramado muchas. En mi habitación le clamo al Señor y le pido un milagro, porque hay tanta insensibilidad en la Fiscalía General del Estado. El nuevo personal que tiene, por mencionar solamente la forma en la que nosotros le decimos maestro, ha hecho un poco de avance en la identificación forense y nos da un poco de esperanza. Aún él arreglando los nuevos archivos hace 3 semanas, ya habiendo donado nuevamente, mis padres por tercera vez donaron, volví a donar yo una nueva muestra y me llaman. Yo pensando que, ya por fin hay algo, ¿no? Porque me llama y se presenta la señorita y me dice que es de los servicios periciales y que solicitan que alguna persona más cercana pueda hacer una donación de ADN para mi hermano. Le digo, tienes un probable positivo. Y me dice, no, lo que pasa es que solo con tu ADN no se puede. Si estuvieran las de tus papás sería genial. 3 veces han donado mis papás ADN. Y no es posible que pierdan, les vale cacahuate, que se extravíe el archivo o no sé qué hagan. Supimos de cuando Pedro fue a hacer una denuncia en el Ministerio Público, nosotros lo desconocíamos. Sabíamos de la muerte de esta persona porque era un amigo de la colonia de Pedro, de la infancia. Entonces, Pedro cuando se entera, bueno, está en el momento. Ellos están conviviendo, ya habían terminado sus ventas y llega esta persona a cobrar el derecho de piso, forcejea con la persona y lo matan. Pedro se esconde en el hotel, lo ayudan a esconderse en el hotel los turistas. Pasa unos días y ve unas noticias en el Face, donde unas personas probablemente eran detenidas por narcomenudeo y con armas. Y Pedro reconoce a las personas ahí como las que asesinaron a su amigo. Entonces él va y descarga todas esas fotografías y se va a la Fiscalía de Homicidios y levanta una denuncia y hace un señalamiento directo de esas personas que les cobraban el derecho de piso y que asesinaron a su amigo. El dolor de Pedro es que habían asesinado a su amigo con solo un día de trabajo que tenía. Pedro desaparece el 31 de marzo del 2022 y 10 días antes lo golpearon, que fue en febrero, aproximadamente entre el 15 de febrero. Él dice que es por las ventas, porque querían que le hiciera sus ventas a sus compañeros, cosa que él no quería acceder porque él terminaba su turno rápido, o sea, su venta. Él acababa rápido. Y se tenía que quitar a las 3 de la tarde a la playa, le sobraba tiempo, apoyaba a otros compañeros vendiendo, pero Pedro realmente lo hacía de corazón. Él me decía, cuando yo platicaba con Pedro, me decía, es que mi compañero no sabe inglés. Y luego me contó que pues no le alcanza con lo que lleva para el sustento de sus hijas, de sus hijos. Y pues yo le ayudo a vender para que se lleve un poquito más de comisión. Pero después ya fue impositivo. Y cuando Pedro ya no quiso vender para los demás, entonces lo golpearon. Entre la cual pues
me decía que su jefe dio la orden que lo golpearan. Se supone que estaban afiliados a la CROC de Cancún. Sí, quizás hubiera una probabilidad, o más bien él en la denuncia que Pedro hace con esta persona y lo señala, allí Pedro señala que estaban siendo extorsionados, que les estaban cobrando un derecho de piso. Entonces, probablemente esa zona de playas ya estaba siendo controlado por una red criminal. El caso de Pedro cuenta con varias líneas de investigación que la familia ha recopilado a lo largo de los años con el apoyo de diversos colectivos. Todas ellas parecen apuntar al trabajo que desempeñaba su hermano en aquel entonces, ya que surgieron varios conflictos dentro de este que podrían estar relacionados con su misteriosa desaparición. Hay varias líneas de investigación por la cual creo que la misma policía de investigación, si nosotros como familiares podemos darnos cuenta, creo que ellos que son profesionales en el área de la investigación criminal están siendo omisos, porque leyendo la carpeta de investigación de mi hermano veo que mi hermano fue testigo en un caso de homicidio en donde su amigo fue asesinado, donde la Fiscalía de Homicidios no le brindó a mi hermano el mantener sus datos ocultos, no se le brindó seguridad, aún sabiendo que esa persona que fue asesinada en la zona de playas de Cancún, un vendedor, probablemente era un tema del crimen organizado, y mi hermano fue e identificó a esas personas. Esas personas se encuentran recluidas en el Cerezo de Cancún y no se le brindó medidas de protección. Mi hermano declara en el mes de septiembre, y él, en las declaraciones que él hace, que yo leo, él dice que si él llegara a desaparecer, investigaran a esas personas que habían asesinado a este joven. Y mi hermano estaba ya siendo extorsionado por un pago por las ventas que él hacía, que era un hombre que había destacado en las ventas, se había convertido en un buen emprendedor. Eso fue como un anzuelo para atraer a esas personas a cobrar un derecho de piso a todos aquellos vendedores que estaban siendo destacados, que estaban generando un buen ingreso. Y al no pagar fue el motivo que mataran a ese joven, que era el primer día que había trabajado en la zona de playas, y que él su inglés que tenía era un inglés fluido, y que ese día destacó en ventas, y al no querer dar su dinero de ventas, lo asesinaron. Y es probablemente una de las líneas que yo puedo ver tan claro que podría estar relacionado con la desaparición de mi hermano. Sin embargo, la policía de investigación, la fiscalía, hasta ahorita lo único que me dicen es que hay varias líneas, pero no tenemos nada en concreto. He solicitado algunas búsquedas y todavía están en veremos. Entrevistas a algunas personas relacionadas, como su jefe, como compañeros del trabajo, que actualmente por diversos delitos, porque hasta eso, teniendo en la carpeta de investigación de mi hermano elementos para vincular a esas personas a la investigación de mi hermano, no se ha hecho. Esas personas están en el Cerezo, pero por diversos delitos que no tienen que ver con el caso de mi hermano. Y no se les ha hecho una entrevista formal como tal, no se les ha vinculado a la carpeta, y es un caso que está quedando en el olvido. Cada día surgen más desapariciones, y los que van quedando de larga data, ahí se van estacionando. El día de hoy tenía mi revisión de carpeta, y lo que podía adelantarme la asesora jurídica es que de todos los acuses que hemos vertido, no hay ningún acto de investigación realizado hasta ahora. Nosotras tenemos que ir a búsquedas, porque si no nadie va a buscar a nuestros familiares. Tenemos que hacer el trabajo muchas veces de la policía de investigación. Tenemos que aparte soportar esa revictimización que ellos hacen cada vez que nos presentamos a la revisión de carpetas. Acá lo que yo noté es que se han enfocado más en la búsqueda forense.
Se enfocan a que ya está muerto, te voy a llevar a la selva, te voy a llevar al cenote. A veces son recorridos nada más para caminar. Son búsquedas que no han sido planeadas, que no han sido hecho mapeos, no están droneadas, y que llegamos y que en el momento se pretende hacer todo eso, y a veces no encontramos nada, solamente es estar caminando dentro de la selva. Apenas fuimos a una búsqueda fuera del estado, donde el zacatal está crecido terriblemente, una búsqueda no prospectada. Salimos, la verdad, yo salí toda engarrapatada de las piernas, con golpe de calor. Y la verdad, también al regresar, ni siquiera con los apoyos que contamos para regresar a nuestros domicilios, con las gestiones que hace la gobernadora con las plataformas de taxis, estuvieron a tiempo. Estuve hasta las 5 de la mañana desde que regresé de búsqueda. Salgo a una búsqueda un viernes a las 3 de la mañana, regreso el sábado a las 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana puedo regresar a mi domicilio. La búsqueda de un familiar causa impacto dentro de tu familia. Ya no vives lo mismo. Estás lleno de terror, hay veces de angustia, de ansiedad. Todo cambia. El sistema económico cambia. Si bien ahora tenemos un poquito de ayuda a través de la gobernadora del estado, los apoyos de la CIEVECRO que se gestionaron, no es así del todo como se pretende publicar. Buscar a un desaparecido tienes que pagar o tus transportes, tu taxi, tu comida. Y a veces ni siquiera toda tu comida, a veces nomás comes una vez o el compañero te invita. Tengo problemas de salud, tengo de chica problemas hormonales, tengo esta obesidad por problemas hormonales. Imagínate dentro de la selva, caminando. Pero por amor a mi hermano, no me rindo, no me rajo. La primera vez que fui a una búsqueda, me caí. Y me caí dentro de un hueco. Y la policía de Chetumal se burlaba y se reía. Pero gracias a mis compañeras que tienen más experiencia, ya he ido conociendo cómo es el suelo de nuestra selva, cómo es el calor adentro y cómo ayudar a respirar y cómo caminar dentro de esos lugares. En su momento, nosotros localizamos vía telefónica a esta persona, el jefe de Pedro, que actualmente se encuentra recluido en el Cerezo de Cancún. Y él dijo que ese día no estaba trabajando, es el jefe de inmediato en la zona de playas, pero que tenía conocimiento que Pedro sí había llegado a la zona de playas. Sin embargo, él desconoce. Él ha estado diciendo en sus declaraciones o pláticas que hemos tenido con él, porque no ha sido una declaración, pero he podido platicar con él y él me decía, no sé lo que pasó. Yo no trabajé ese día, pero sí sé que Pedro llegó a la zona de playas y de ahí no sé qué haya acontecido con Pedro. Cuando yo hablo con el jefe de Pedro, que varios me han señalado que él fue quien lo asesinó, yo misma se lo he dicho a él y se lo he dicho de frente, yo te perdono, yo te vi crecer, yo te he curado tus heridas, te atendí a tu mujer, te perdono si tú lo hiciste. Solamente lo que quiero es que me digas dónde están los huesos de mi hermano o lo que quede de mi hermano para ya cerrar con este ciclo y para traer esa paz que necesita mi mamá. Mi madre tiene crisis de ansiedad severas. Cuando son las 3 de la madrugada, mi madre grita el nombre de mi hermano y son gritos desgarradores, queriendo ver a su hijo. Y no pierde la esperanza de ver a su hijo. Entonces yo no le tengo miedo al crimen organizado porque yo no estoy peleando contra ellos. Al contrario, si ellos ven un video mío, una publicación mía, lo único que van a encontrar de mí es que les estoy solicitando que nos dejen a los muertos
que nos digan dónde están, que así como en diferentes publicaciones lo he dicho y lo sostengo, así como tienen el valor de dejar una narcomanta sobre un cadáver, dejen mantas donde están las ubicaciones de las fosas, porque eso va a traer paz a la familia. Y si fueran ellos, yo pelearía porque sus cuerpos les lleguen a sus madres. Yo lucharía por ese delincuente que murió, pero que sé que el llevar su cuerpo le va a dar paz a su madre, porque hay veces los papás no son los culpables de que ellos sean delincuentes. Ellos crecieron y tomaron una decisión de vida. Y si yo me encuentro un delincuente de esos muertos y de mí depende que sea visibilizado, localizado y entregado, lo entregaré, porque eso va a traer paz a su familia de él. Y eso mismo quiero yo para mi familia, porque yo no estoy peleando contra el crimen organizado. No tengo una lucha frontal contra ellos. Mi lucha es digna. Mi lucha es por la derecha. Quiero hacer las cosas bien. Siempre trato de que cada vez que estoy al frente de una cámara decirlo. Si tú me ves en cualquier lugar, en cualquier territorio que tú estás, quiero que sepas que yo no estoy yendo por ti. Estoy yendo por aquel que necesita regresar a su casa como esté. Lourdes ha tenido que asumir la búsqueda de su hermano como parte de su vida, especialmente debido al deterioro de salud que han sufrido otros miembros de su familia a lo largo de estos años. Sin embargo, este fue solo el comienzo de un profundo dolor para los suyos, ya que durante las investigaciones ocurrió una tragedia que marcaría profundamente sus vidas nuevamente. Mis papás se han deteriorado mucho su salud. Pedro sostenía una gran parte de lo que es la alimentación de mis padres y la parte médica. Él los llevaba a consultar y se ocupaba de su alimentación de ellos. De hecho, antes de que Pedro desapareciera, él nos decía que tenía un dinero ahorrado precisamente con su jefe. Dice que él dejaba allí una parte para que la operación de mi papá de uno de sus ojos, lo cual que ya no se pudo llevar a cabo. Mi papá quedó ciego de un ojo tras la desaparición de mi hermano. Dinero que tampoco su jefe negó que mi hermano en algún momento le hubiera dado a guardar algún dinero. Mi papá ya no se pudo hacer esa cirugía. Mi mamá era diabética. Antes de la desaparición de mi hermano ya era diabética, hipertensa. Pero con la desaparición de mi hermano, a mi mamá le da una parálisis y tiene una recuperación parcial. Ella ha perdido la habilidad de caminar. Mi mamá ya no camina, escucha muy poco. Ella, si me he mantenido en las búsquedas en parte es porque ella me dice, yo quisiera estarlo buscando, pero no puedo caminar, no puedo buscar a mi hijo. Pero a mí me gustaría ir donde tú vas a buscar a mi hijo y sé que lo voy a encontrar. Entonces su salud de ellos se ha deteriorado bastante, ya no es lo mismo, incluso la desaparición de Pedro es un impacto para todos nosotros, porque no solamente desaparece Pedro, mi hermano Jorge empieza a buscarlo. Al ver la negatividad de la fiscalía, él empieza a buscarlo por su cuenta. El 31 de diciembre del 2024, él llega aproximadamente a las 3 de la mañana y le dice a mi mamá, mamá, el 6 de enero te lo voy a traer de regalo de Reyes. Yo estoy haciendo unas investigaciones y probablemente me van a decir dónde lo dejaron. Te lo prometo, mamá. Es muy probable que mi hermano el 6 de enero fuera al lugar donde lo hayan citado para decirle tal información sobre mi hermano Pedro. Y no fue así. El 8 de enero, a través de las redes sociales, vemos una noticia que nos rompió el corazón. Mi hermano Jorge había sido asesinado junto con su pareja. Todo esto está documentado en la Fiscalía de Homicidios, pero algo que está en mi corazón, que la omisión de la Fiscalía de Desaparecidos, esa omisión
fue la causante del homicidio de mi hermano Jorge. Fue por estar buscando a mi hermano Pedro. Y no tuvimos ni saber del otro y tuvimos una pérdida más en la familia. A diferencia de con Jorge, pudimos tener un duelo cerrado, de saber que lo vimos, pudimos recuperar su cuerpo y darle en sepultura. Pero en el caso de Pedro, es un dolor abierto. Es un dolor abierto porque si bien hay rumores que él está muerto, no hay nada a mí que me confirme que mi hermano está muerto. No pienso parar de buscar a mi hermano Pedro a pesar de lo que pasó con Jorge. ¿Por qué? La diferencia quizás es que creo en un Dios todopoderoso, que en el momento que Él diga que mi vida se acabó, ese va a ser el momento. No creo que esté en las manos del crimen organizado de Quintana Roo, ni creo que dependa de la fiscalía. Tampoco creo que es totalmente la responsabilidad de Dios entregármelo mientras no haga nada. Antes de que mi hermano Pedro desapareciera, yo era misionera. Y tuve que dejar todo eso, en parte hacerme cargo de mis padres y esta búsqueda que ha sido interminable, pero que no me pienso rendir de buscarlo. Sé que en algún momento lo voy a encontrar. Y no solo a Pedro, porque llegamos a una zona y a veces no encontramos al que vamos a buscar, pero encontramos a otras personas. No pienso rendirme, no pienso dejarlo de buscar. Creo que a través del colectivo, de las gestiones que se hacen a través de este colectivo con la señora Romana Rivera, las conexiones y las alianzas que ella tiene con las amnistías y los otros colectivos a nivel nacional, incluso Organización de las Naciones Unidas, Derechos Humanos, podemos obtener herramientas que nos puedan hacer avanzar en lo que es la investigación y la búsqueda de nuestros familiares. Y en ese momento que tú estás buscando a tu familia, yo actualmente no tengo un empleo. Porque si yo tuviera un empleo fijo, no puedo salir a buscar a mi familiar. Y aparte hacerme cargo de mis papás. Los otros hermanos no se meten porque vieron cómo acabó mi hermano Jorge. Ellos creen que actualmente la fiscalía y todo eso es una pantalla por las cifras que vemos cada día en las redes sociales y los acontecimientos tan violentos que hay en nuestro municipio. En el municipio de Benito Juárez a diario hay ejecuciones, todo eso. Y con lo que nosotros vivimos, ellos mejor prefieren estar con sus familias, con sus hijos. Y yo no quiero dejar de buscar a mi hermano y no voy a dejar de buscar a mi hermano. Pues mi hermano Jorge, yo pienso que investigando haya podido llegar a saber la ubicación donde tenían a mi hermano. Entre los chavos de la colonia que han trabajado en zona hotelera y donde Pedro ha trabajado, pues entre ellos cuando están alcoholizados o todo, pues dicen que el viudo no está solo, porque le apodaban el viudo. El viudo no está solo, el viudo está acompañado. Ahí donde lo dejaron, le pusieron otro. Y así hacen comentarios. Incluso una vez me dejaron un anónimo bajo mi puerta donde decía, ya no sufras más, total, el viudo no está solo, está bien acompañadito, se fue calientito. Entonces, no sé quién sea la persona quien hayan desaparecido o si realmente mi hermano esté muerto y esté muerto junto con otra persona o que esté sepultado juntamente con otra persona, pero es de los rumores que se corre y en el anónimo que me dejaron así decía. Sin embargo, en este anónimo solo menciona zona hotelera, no menciona lugar, no menciona nada más. También en una ocasión me dejaron un anónimo que decía que probablemente estaba en un lote baldío en la Supermanzana donde yo vivo. Hicimos un operativo y todo fue una mentira. Personas que sin escrúpulos te mandan anónimos.
burlándose de tu desesperación, de tu dolor. Entonces, Jorge tal vez haya logrado investigar algo más, pero que eso le haya costado la vida. En el caso de Jorge no seguimos la investigación. Misteriosamente, después de que proporcionamos nuestros números telefónicos en la Fiscalía de Homicidios, mi hermano Wilfrido y yo fuimos los que hacemos la recuperación del cuerpo de mi hermano. Entonces, en ese momento, damos todos nuestros datos personales, números de teléfono. Justo ese día que recuperamos el cuerpo de mi hermano de la Fiscalía, nos empiezan a llegar mensajes anónimos donde dice que nosotros no podríamos seguir una demanda e investigar lo que sucedió con mi hermano Jorge, porque entonces nosotros íbamos a estar en la lista de ejecutados. Entonces, en ese sentido, mis papás decidieron que lo mejor era dejarlo así. En el caso de Jorge no hay una investigación que se siguiera. En el caso de la pareja de Jorge, ellos sí decidieron continuar. Ellos siguieron exigiendo investigación sobre la muerte de su hermana, y también tenía hijos ella, que de su primer matrimonio ellos exigían, pero apenas nace un mes se comunicó su hermana conmigo y dijo que habían desistido porque ya no soportaban el acoso y las amenazas. Aparte que en la carpeta no había ningún avance de la investigación del caso, sí recibían muchas amenazas y acoso y vigilancia, y que ellos creían que realmente viene de la Fiscalía de Homicidios, que alguien de la Fiscalía de Homicidios está involucrado con el crimen organizado, por lo cual nosotros no, desde el inicio, por seguridad de nosotros, por seguridad de mi familia, decidimos dejarlo así. E incluso yo he hecho público muchas veces que mi lucha no es contra ese crimen organizado, y no es porque esté tratando de decir con mi mensaje estoy naturalizando o lo estoy viendo ya de una forma permisiva el que exista el crimen organizado y las muertes violentas. No, no es eso, sino que yo lo que les estoy diciendo es que yo no tengo ningún problema con ellos. Si mis hermanos debían algo, con su vida lo pagaron y pude recuperar a Jorge. Y si en las manos de Dios existe la justicia terrenal también viene de parte de Dios, y en su momento se hará. Pero no seré yo con sentimientos de venganza para buscar justicia de una forma que pueda arriesgar a mi familia. Lourdes hace un llamado urgente a las autoridades y también a las iglesias con el fin de combatir el alarmante aumento de desapariciones en todo el país, pues así como su caso ha conocido cientos más y en varios ha brindado apoyo durante las búsquedas, como también ha recibido el respaldo de quienes buscan a sus seres queridos igualmente. Y aunque también han pasado ya 3 años desde la desaparición de su hermano, ella no pierde la esperanza, no piensa en rendirse. Su esperanza se sostiene firmemente en su fe. Cree que Dios la va a guiar hasta él en algún punto de su vida. El día que yo encuentre a mi hermano, probablemente voy a seguir. Porque hay mucha gente. Hace unos días acompañé a una mujer que desde el 2015 desapareció su hijo. Puso una demanda. En aquel entonces no estaba lo del protocolo, no había muchos avances. Peor, esa carpeta está en blanco. ¿Por qué? Porque la señora solo tiene hasta 3er grado de primaria. Le dice, si tenemos algo le avisamos, señora. Y así la han traído durante del 2015 al 2025. Ella se motiva al ver que el nuevo personal de periciales sacó algunas identificaciones por huella dactilar, y se vuelve a motivar en su corazón y contacta a la señora Romana Rivera del colectivo para hacer un acompañamiento. Y mire, después del 2015 apenas se le van a hacer confrontas a su ADN que tiene.
con los restos óseos que se encuentran en Semefo de esa temporalidad. Por eso si yo encuentro a Pedro, yo no me voy a retirar. Al contrario, es mi deseo prepararme para poder apoyar a las demás personas, así como lo ha hecho la señora Romana. No les cobra ni un peso. Sacrifica su tiempo, su gasolina para atender a las víctimas. A veces esa señora ni duerme. Ahí está en fiscalía hasta que agote todos los recursos que se tenga que hacer, porque a veces las víctimas indirectas ni siquiera radican en el estado. A veces son de México, de Cuba, de Colombia, de Querétaro. Entonces cuando ellos vienen, ella les da ese acompañamiento y busca que todos los recursos se puedan agotar de lo que se pueda hacer con ellos. Y eso a mí es un gran ejemplo de servicio humanitario, donde no estás esperando nada a cambio, no estás esperando enriquecer tu bolsillo para ayudar al prójimo. Precisamente yo creo en este tiempo, porque me pasó esta situación. Cuando mi hermano desaparece, luego el otro es asesinado. El mismo cuerpo de Cristo, la iglesia, donde yo servía, me dice, déjelo en manos de Dios, hermana. Dios se lo va a entregar. Pero yo siempre he creído que la persona que me formó dentro del evangelio me formó, que la oración va acompañado de la acción. Sé que el Señor me lo va a entregar, pero tengo que mover las manos y los pies por buscarlo. Y hoy yo estoy convencida, plenamente convencida, que si Jesucristo viviera, estuviera buscando a los desaparecidos, atendiendo a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados y a los más vulnerables. No estuviera encerrado en 4 paredes. La necesidad actualmente, si realmente las iglesias nos uniéramos, y hablando de iglesias terrenales, por un contexto nada más, de denominación, porque es una sola iglesia, pero si nos uniéramos en ese solo cuerpo y atendiéramos a esto, el fenómeno de la violencia y de la delincuencia no estuviera tan alto. Y no pienso rendirme, no pienso dejar de buscar a mi hermano. También creo que, aparte de lo que te afecta, de lo que te viene a trastornar en tu medio ambiente, también es una oportunidad que te da para crecer. No conocía del protocolo homologado, he tenido que leerlo para poder pelear mis derechos, los derechos de mi hermano. No conocía que existe un artículo 8 y 9, lo he tenido que aprender. No sabía que está la Ley General de Víctimas de nuestro estado, la Ley de Desaparecidos, y todo eso lo he tenido que aprender para poder exigir, porque lo primero que te dice la fiscalía cuando vas, pides sin fundamentos. Pero conociendo lo que tú debes de recibir, entonces peleas con derecho lo que deben de hacer por tu familiar. Y no me voy a callar. Recién estuvimos en una marcha y no tengo miedo de decir a las autoridades en general, desde la gobernación hasta las autoridades judiciales, fiscalías, que no les estoy pidiendo un favor. Les estoy exigiendo lo que por derecho me corresponde. Ni dirigirme a la presidenta de la República, que dice, este es el año del empoderamiento de las mujeres. Bueno, que nos empodere a las madres buscadoras, al colectivo Verdad, Memoria y Justicia, que necesitamos tanta herramienta, no solamente herramientas físicas, de tecnología que no tenemos. Esta crisis que tenemos aquí, estamos exigiendo, estamos pidiendo la creación de un centro genético aquí en Cancún para poder avanzar en esta crisis forense que tenemos. Tal vez yo estoy buscando a mi hermano en la zona hotelera de Cancún y tal vez ya lo tengan allá en Semefo. Si alguien tuviera información sobre mi hermano Pedro Javier Torres Bazán, a mí me gustaría que entraran a la página de Colectivo Verdad, Memoria y Justicia y que dejaran un anónimo. Nosotros respetamos la individualidad de ellos, su seguridad,
y nosotros solamente tomamos los datos para coordinarnos con la Fiscalía General del Estado y hacer la búsqueda de nuestros familiares. O a los números que están en las fichas de búsqueda, que es de la Fiscalía Especializada en Desaparición. A esos números me gustaría que me buscaran. Y en el caso de mi hermano Pedro Javier, que la mayoría de las personas que trabajaban con él en el contexto de su desaparición, sí conocen mi domicilio, sí saben mi ubicación. Si me topan, que se acerquen a mí. Yo no los juzgo, no los señalo. Lo único que busco es que regresar a mi hermano como esté a la casa y darle cristiana sepultura si él está. Pero aún si mi hermano estuviera vivo, agradecería que ellos me dijeran, quizás no te lo pueda entregar, pero quiero que sepas que mi hermano, tu hermano, está vivo. Y que me dé una prueba de vida, alguna foto, algún video actual, alguna prenda de él, algo que lo identifique a Pedro, pero que yo tenga esa esperanza de vida con Pedro. Que yo estoy en espera de que Dios haga algo muy grande en este estado de Quintana Roo, en el municipio de Benito Juárez. Que las autoridades se pongan a trabajar, pero que el que va a mover todo esto va a ser Dios. Porque nosotros hemos sufrido tanto, hemos suplicado tanto, que yo creo que la intervención directa va a ser de Dios para hacer un milagro en el trabajo de búsqueda de personas. Y que espero que también las iglesias se sumen. Las iglesias se sumen a la búsqueda de personas y a la atención de víctimas del Estado. Si te gustaría salir en uno de estos videos, ya sea que tengas algún trabajo que te gustaría compartir, platicarnos de él, que lamentablemente tengas un familiar desaparecido, como es el caso de Lourdes, o hayas pasado por una situación complicada, algún crimen, me puedes escribir al correo, que es correo@pepemisterio.com.mx. También me encuentras en Instagram como Pepe Misterio MX o Pepe Misterio Documentales, y en Facebook como Pepe Misterio.